Si haces press de banca en el gimnasio, seguramente hayas visto algunas personas que hacen el press de banca de una forma un tanto diferente. Que si coloca los pies encima del banco, que si directamente ni siquiera coloca los pies y lo ponen al aire libre. Entonces, la cuestión de todo esto es, ¿tiene sentido utilizar alguna de estas herramientas en nuestro entrenamiento? Y sobre todo, más importante, ¿cuándo y cómo deberíamos hacerlo? Pues bien, que empieza la fiesta, ¿no crees? Lo primero que me gustaría que quedara muy pero que muy claro en este vídeo es que uno de los pilares principales en la selección y en la ejecución de los ejercicios es la estabilidad. Es decir, cuanto más estable estemos en un ejercicio, mayor será la capacidad que tenemos de poder aplicar fuerza con nuestros músculos y, por tanto, más motivos le vamos a dar a nuestros músculos para que tengan que crecer o para que tengan que adaptarse y, por tanto, poco a poco intentar mejorar esa aplicación de fuerza. Por tanto, seremos más grandes y, por tanto, seremos más fuertes. Tendremos un mejor rendimiento. Es por eso mismo por lo que siempre que vayas a priorizar la aplicación de fuerza, deberías utilizar la opción más estable posible. ¿Cuál es? Pues muy sencillo. Obviamente, colocar los pies en el propio banco para que la base de sustentación, es decir, el área que rodea los diferentes puntos de apoyo que tenemos, sea la más amplia posible y, por tanto, tengamos una menor probabilidad de desestabilizarnos. Ya sabemos cómo afecta el colocar o no los pies en el suelo y, obviamente, es la estabilidad, como acabamos de explicar. Pero, ¿a qué más factores o variables afecta el colocar o no los pies en el suelo? Bueno, pues uno de ellos, y que bajo mi punto de vista es de los más importantes, es tu posición en el banco, es decir, la capacidad que vas a poder tener de cambiar diferentes posiciones de zonas de tu cuerpo, como por ejemplo puede ser la caja torácica, y por lo tanto alterar el patrón de movimiento del press de banca. Cuando colocamos los pies en el suelo tenemos la capacidad, obviamente, de dirigir el pie más hacia cerca nuestro, más lejos, más abierto, etcétera, etcétera, y eso cambiará principalmente las necesidades de movilidad de la cadera. Es decir, si quieres colocar tu pie más cerca de ti, es decir, llevarlo hacia los hombros, vas a tener que descender la rodilla y, por lo tanto, tu cadera se va a tener que extender. Y esta extensión de la cadera nos va a permitir poder generar una serie de movimientos y de sucesos en nuestras articulaciones que nos van a permitir poder acentuar y generar un mayor arco lumbar, es decir, colocar una mayor extensión torácica y hacer que nuestro pecho se acerque más a la barra. Esto viene dado porque cuando generamos una extensión de la cadera, el movimiento que se tiene que producir en la pelvis es de una anteversión de la propia pelvis, de tal forma que también tenemos que arrastrar un poquito a la lumbar. ¿Qué es lo que va a hacer la lumbar? Pues la lumbar se va a extender y ese movimiento de la extensión lumbar va a favorecer al movimiento de la extensión torácica. Esto es muy sencillo. De hecho, lo puedes hacer ahora mismo en casa. Siéntate, coloca las rodillas lo más cerca posible de tu torso y a partir de aquí intenta extender el tronco lo máximo posible, es decir, extender la caja torácica. Te vas a dar cuenta de que es muy pero que muy complicado, es decir, de repente dices, oye, yo aquí tengo un limitante increíble, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es generar un movimiento todo contrario, es decir, nos colocamos de esta forma, vamos a colocar la cadera más abierta, en una mayor extensión, y ahora intentamos generar nuestro movimiento de extensión torácica. Lo vamos a conseguir muchísimo más porque lo que tenemos es la lumbar un poquito más desbloqueada, con un poquito más de libertad de movimiento, por tanto podemos generar esa extensión lumbar y también la extensión torácica. Eso es justo lo que ocurre cuando cogemos la rodilla y la llevamos un poquito más abajo, intentando que el pie se acerque lo máximo posible a nosotros. Y seguramente te preguntarás, oye Álvaro, pero ¿y yo para qué quiero acercar más el pecho a la barra? O sea, ¿en qué momento me interesa? Bueno, pues te puede interesar dependiendo del objetivo que tengas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tu objetivo es competir en powerlifting o, digamos, aprovechar las estrategias que tenemos en los diferentes levantamientos para poder levantar el máximo peso posible, porque tu objetivo es levantar el máximo peso posible. Bueno, pues puedes utilizar esto porque estás consiguiendo, punto número 1, acortar el rango de recorrido, punto número 2, al acortar ese rango de recorrido conseguimos que los codos no tengan que bajar tanto y, por tanto, no estirar tanto nuestro pectoral, que sabemos que cuando está muy estirado pierde capacidad de aplicar fuerza, por tanto tenemos un menor rango de recorrido, el pectoral menos estirado y con mayor capacidad de poder aplicar fuerza. Y punto número 3, también cuando generamos esa extensión torácica, colocamos a las fibras inferiores en una mejor posición, mucho más alineadas, para poder involucrarse en el levantamiento y, por tanto, tener más capacidad de aplicar fuerza. Es como si estuviéramos haciendo una especie de press declinado, solo que con el banco plano, gracias a esa extensión torácica. Y por otro lado, si tu objetivo dentro de la hipertrofia es enfatizar un poquito más en esas fibras inferiores, pues obviamente al acortar ese rango de movimiento mediante la extensión torácica, mediante ese arco lumbar, pues conseguimos, como te decía antes, alinear un poquito más esas fibras y, por tanto, estimularlas más. Muy bien, ahora ya sabemos lo que ocurre cuando apoyamos los pies en el suelo y estructuramos el levantamiento, posicionamos los pies en diferentes opciones para poder o mejorar más el levantamiento a nivel de capacidad de aplicar fuerza o no. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando no apoyamos los pies en el propio suelo y o bien los dejamos completamente fuera del banco, es decir, hacemos lo que se llama una variante de press Larsen, o bien subimos los pies al propio banco?
Pues obviamente todo lo que acabamos de ver hasta este punto se va a ver afectado 100%. Es decir, vamos a tener menos estabilidad. De hecho, si tuviéramos que hacer una especie de ranking, la variante de menos estabilidad sería el Press-Larsen, que es básicamente, como te digo, este que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y luego también el siguiente punto donde tendríamos un poquito más de estabilidad que en el Press-Larsen, pero menos estabilidad que en el press de banca colocando los pies en el suelo, sería el press de banca con los pies encima del banco. En ambos contextos, como te digo, vamos a tener menor estabilidad, pero también se va a ver afectada nuestra posición respecto al banco. Es decir, cuando no conseguimos llevar el fémur hacia ese punto de extensión de cadera, tampoco vamos a poder generar tanta extensión torácica y por lo tanto vamos a tener un press de banca más plano que un press de banca más declinado si tuviéramos esa capacidad de extender la caja torácica como estábamos viendo en los primeros ejemplos. Esto a su vez va a hacer que tengamos menos capacidad de aplicar fuerza y por tanto tengamos capacidad de levantar menos kilos. Entonces la pregunta del millón es, Álvaro, ¿y entonces cuándo me interesa a mí utilizar este tipo de variantes? Pues bueno, la verdad es que me viene muy bien esa pregunta que me haces porque justo yo ahora mismo en la preparación que estoy haciendo de press de banca estoy incluyendo el press Larsen. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla. Es básicamente porque yo, por ejemplo, soy una persona que utiliza mucho el leg drive, es decir, el empujar el suelo con los pies para generar un movimiento a nivel de energía que se traduzca desde los pies hasta las manos, ¿vale? De esa forma, yo lo que consigo es ya no solo involucrar la capacidad de aplicar fuerza por parte del torso, sino que también meto el tren inferior y por tanto soy capaz de levantar más kilos. En el momento en el que meto el press Larsen, estoy quitando por completo a las piernas de la ecuación. Y eso lo que hace es que todo el peso, es decir, toda la responsabilidad del levantamiento, recaiga en mi torso. De esta forma lo que consigo son dos cosas. Lo primero, acostumbrarme a intentar aplicar la máxima fuerza posible con el torso y lo segundo, a intentar mejorar la estabilidad de mi torso al no tener el apoyo de las propias piernas y por tanto mejorar lo que también se llama la propiocepción dentro del banco, es decir, la capacidad de estar más estable y la capacidad de localizar pues dónde estoy dentro del banco y cómo tendría que estabilizar respecto a la diferente musculatura estabilizadora que se encarga pues, de que yo no me ponga así en el banco. Y ya por último, algo que me gustaría que quedara claro es que esto de que no puedas levantar tantos kilos no es algo malo. De hecho, dependiendo de si eres buen programador o no, pues puede ser incluso hasta algo bueno. ¿Por qué? A mí, por ejemplo, como estoy haciendo una frecuencia alta de entrenamiento de press de banca, me viene bien utilizar alguna variante de vez en cuando que me reduzca la capacidad que tengo de levantar kilos, porque de esa forma le doy un poquito más de descanso a las estructuras pasivas, es decir, las estructuras articulares, etcétera, etcétera, mientras que no paro de mejorar porque estoy utilizando o digamos mejorando otras variables de levantamiento, como en este caso puede ser esa propiocepción, esa capacidad de aplicar fuerza con el propio torso, etcétera. Y nada, llegados a este punto ya sabes lo que hay que hacer. Hay que aplicar, hay que darle like, hay que suscribirse y en el caso de que te quieras formar con nosotros ya sabes que tienes que ir al link que hay en la descripción para ver un poquito las formaciones en las que tenemos ahora mismo plazas abiertas y si no sabes muy bien, pues también hay otro link en el que puedes rellenar un cuestionario y el equipo de admisión de alumnos te dirá, oye Pichorrita, esta formación en base a lo que tú me estás diciendo que buscas, esta es la formación que tenemos por y para ti. Así que dicho esto, ya sabes que 1000 millones de gracias por ver, nos vemos en los siguientes vídeos y que un besote enorme y sobre todo un besote biomecánico, que no se te olvide.